Buenas noches, gracias por estar aquí. Nada, pasamos los micrófonos al doctor Carlos Rivera Vélez. Bueno, Pablo, esto es rapidito. Hoy sí que vamos rapidito porque tenemos un atraso de casi 15 minutos. Gracias a que tuvimos un problemita técnico, pero ya está resuelto y tenemos con nosotros al doctor Antonio Nieves Méndez. Y por cierto, para variar, ¿verdad? Como en algunos de nuestros programas en el pasado, pues Pablo está sin energía eléctrica. Y la verdad que en nuestro país es algo vergonzoso que afecta la vida diaria de cada uno de nosotros y hoy no es la excepción. Así que Pablo, yo espero que no te quedes en medio de la transmisión, te quedes sin energía por allá, pero de ser así, pues yo bateo de emergente. Pero para lo que estamos aquí mes tras mes, solamente un pequeño repasito, yo voy a hacer una introducción de nuestro conferenciante. Luego de eso le vamos a pasar el micrófono virtual a nuestro conferenciante para que haga su ponencia. Y luego Pablo va a moderar todo lo que tiene que ver con preguntas y respuestas de parte del señor conferenciante con comentarios al calce bueno, de algunos de nosotros y la participación del público general. Así que dicho eso, Antonio, bienvenido, contento de que estés aquí con nosotros. Antonio es uno de los académicos de la Academia de la Historia de San Germán y yo voy a proceder a leer, ¿verdad? Como todos y cada uno de nuestros conferenciantes que tienen un currículum vitae bastante extenso, que si nos enfocamos en ello, pues la conferencia completa se nos va en eso, pero yo solamente voy a puntualizar ciertas cosas para que conozcan un poquito Antonio. Así que voy a comenzar con esa breve reseña y luego le pasamos a Antonio para que haga su correspondiente ponencia, agradeciendo nuevamente, ¿verdad? A Antonio por hacerse disponible para este foro que ya pues está cosechando un nombre en Puerto Rico y estoy seguro que fuera de Puerto Rico también. Para aquellos que se conectaron el lunes pasado, que veo a algunos de ustedes ¿verdad? En la lista de personas atendiendo esta conferencia, y los que no puedo ver, verá, porque están por el canal de Coloqueo. En vivo se conectaron 9.800 personas el pasado lunes a la conferencia con el historiador oficial de Puerto Rico, Carlos C. Hernández Hernández. Y al momento ya van alrededor de 15.000, incluyendo esas 9.000 y pico, de lo que Pablo le llama retransmisiones. Así que el punto es que estamos llegando al público en nuestro propósito de diseminar los conocimientos adquiridos. Les estamos enviando cada vez que invitamos a este tipo de conferencias el calendario de la Academia de la Historia de San Germán. Los invito a que lo miren. Cada vez que lo enviamos hay algo nuevo. Hay muchísimas cosas en itinerario que están ahora mismo ya cuadradas, pero también hay bastantes y un grupo nutrido, ¿verdad? De otras conferencias que estamos cuadrando fechas con los correspondientes conferenciantes. Y a modo de recordatorio, tenemos la próxima conferencia con el doctor Héctor Feliciano, que nos va a estar hablando sobre un tema que casi nadie habla, sobre las cárceles en San Germán. Y luego de esto, en diciembre, un joven doctor en historia va a estar complementando las conferencias que dio el doctor Juan González Mendoza y va a estar hablando sobre la esclavitud en Mayagüez. Así que antes que termine el año, pues tenemos temas bien interesantes y el de hoy pues no es ninguna excepción. Caramba, un tema que yo no he escuchado tampoco en ningún sitio, las industrias en Mayagüez en el siglo XIX. Hemos escuchado sobre el comercio, pero por lo menos de las industrias, yo personalmente todavía no había estado en ninguna conferencia y estamos deseosos por escuchar a Antonio. Así que Antonio tiene un doctorado en historia del Centro de Estudios Avanzados, es catedrático retirado de la Universidad Interamericana, recinto de Aguadilla, profesor de la Escuela Graduada de la Interamericana. Ha escrito 4 libros sobre la historia de Moca y Mayagüez y una historia del recinto de la Inter en Aguadilla. Y un montón de artículos profesionales en revistas internacionales en México, en Costa Rica, en República Dominicana y también en nuestro país, Puerto Rico. Ha sido también profesor del recinto universitario de Mayagüez, ha sido director de la Universidad de Puerto Rico, para aquellos que nos escuchan fuera de Puerto Rico,
Ha sido director del Departamento de Estudios Humanísticos de la Interamericana también en Aguadilla, presidente del Senado Académico de la Interamericana de Aguadilla, miembro del Consejo Universitario de la Interamericana también de Puerto Rico. Ha tenido intercambios de facultad con la Universidad Rodrigo Facio de Costa Rica y ha tenido un montón de preparación, ¿verdad? Mucho más allá del doctorado en historia. Por ejemplo, ha recibido formación oficial, formal, en todo lo que tiene que ver con academia administrativa. También tiene preparación formal en estudios de arqueología. Ha participado en congresos internacionales como, ¿verdad? Diversos congresos internacionales como ponente en las materias de estudio que él domina, como es la de hoy, que, ¿verdad? Como van a ver en la materia que se va a estar presentando esta noche. Ha sido participante en propuestas educativas con la Universidad Católica de Washington y ha sido director de propuestas ante la Oficina de Preservación Histórica con asuntos relacionados específicamente a Moca y su cultura. En esta ocasión, algo que ha hecho a Moca pues, bien conocido en todo Puerto Rico, que es el asunto del mundillo. Así que pudimos seguir hablando ¿verdad? De Antonio toda la noche, pero como comenté, pues lo importante y a lo que estamos centrados en esa conferencia. Así que sin más preámbulo, Antonio, le pasamos el micrófono virtual para que haga tu exposición y luego el doctor Pablo Crespo, a quien siempre le agradecemos el que produce estos programas en vivo de nuestra academia, todo ese esfuerzo tras bastidores y que mucho más allá de cuando nos vamos en el aire requiere un montón de preparación. Gracias, Pablo, como siempre. Así que Antonio, doctor Antonio Nieves Méndez, adelante. Los micrófonos Buenas virtuales. noches, sí. Gracias, buenas noches. Buenas tardes y buenos días, porque no sé dónde nos estén viendo eventualmente. Así que con la tecnología, cualquier hora es posible. Quiero comenzar señalando que nosotros sabemos que el área industrial prácticamente en la época española pues estaba vedada, porque la metrópoli no tenía mucho interés en desarrollar la industrialización en las colonias, puesto que la manera de ellos vender el producto elaborado era llevándolo a las colonias a través de la exportación. Pero a pesar de eso, Mayagüez, gracias a que tuvo un puerto muy activo y un crecimiento poblacional considerable, desarrolló varias industrias. Yo tomé las más que me parecieron más importantes, más interesantes, no fueron las únicas, pero tomé aquellas que me parecieron que llegaron a tener una influencia económica considerable y que no sé, a veces pensamos, ¿verdad? ¿Por qué en la actualidad hay cosas que no se dan, que se hicieron muy bien en otras épocas y que podrían ser también parte del desarrollo que necesita este país? Voy a comenzar primero con las fábricas de chocolate. Mayagüez fue famoso por varias de sus fábricas de chocolate, no tuvo una, tuvo varias. Y la más importante, o la primera por lo menos, no la más importante, pero la primera que se estableció en el año 1825 y estuvo a cargo, pertenecía a Pedro Juan Raldiris. Pedro Raldiris en Mayagüez es un apellido muy conocido. Esa fábrica de chocolate estaba en la calle Iglesia. Y la materia prima de esa fábrica se traía principalmente de Venezuela, aunque en momentos en que ya Venezuela se hizo más difícil por la cuestión de la guerra de independencia y demás, Puerto Rico sirvió en alguna manera para paliar la situación y se producía en Puerto Rico varias clases de cacao que fueron utilizadas por ellos para mantener entonces la producción de su chocolatería. Ellos producían 4 tipos diferentes de chocolate. Estaban chocolates corrientes, chocolates comunes, había un chocolate fino, un chocolate súper fino y un chocolate que ellos llamaban imperial. Estos chocolates tenían sabor de almendra, de ajonjolí, de canela, de vainilla y de leche.
Esa fábrica tenía exportación de chocolates a Europa principalmente. Luego, varios años después, casi 25 años después, se estableció otra chocolatería que se llamaba Chocolatería Gomila, de Antonio Gomila. Este empresario estaba en Mayagüez iniciando la producción de chocolates, dulces de chocolate, pero ya él tenía 6 años de experiencia en una fábrica en Europa y logró desarrollar una calidad excelente, de tal manera que en el 1882 ganó un premio en la Feria de Ponce. ¿eh? Esa, por la calidad que tenían. Esa fábrica después pasó a manos de Jaime Ferro y la mayor parte de esa producción pues, era destinada a la región de Europa. Luego de la chocolatería Gomila, se establecieron en Mayagüez otra cantidad, ya a veces por competencia y otras veces para exportación. La chocolatería de Eugenio Beltrán, Jaime Rabasa, Manuel Villamil, Bartolomé Fradera y Pelegrín Soler. Esas también fueron chocolaterías que se fueron haciendo a través del siglo XIX en Mayagüez. Y cada una de ellas contaba con máquina de vapor y con molino para pulverizar la semilla de cacao. En fin, tenemos que Mayagüez logró establecer a través del siglo XIX 7 chocolaterías y que la mayoría de esos chocolates y de esos productos se vendían a Europa. Luego vamos a seguir con las fábricas de galletas de soda. En Mayagüez se establecieron 2 fábricas de galletas de soda durante el siglo XIX. Una estaba ubicada en la Marina y era propiedad de Eustaquio Calderón. Allí entonces ellos preparaban galletas de soda, galletas de agua y una galleta que llamaban galletas americanas, que por lo que he averiguado era una galleta grande, porque como ustedes saben, que todo lo grande era americano. Yo recuerdo cuando niño que vendían unas galletas inmensas, mente grande y que valían 1 centavo, pero entiendo que ese es el tipo de galleta que llamaban galleta americana. La otra pertenecía a Carmelo Besosa. Y ambas fábricas estuvieron por muchos años, siglo XIX. También ustedes saben que se puede recordar a la Sultana. Bueno, luego de eso vamos a mencionar que también hubo 2 fábricas de jabón. Una pertenecía a Dionisio Vigo y estaba ubicada en la calle Méndez Vigo, número 98. Y esa fábrica se conocía con el nombre de la fábrica San Luis. Fue premiada en la Feria de Ponce con medalla de plata y también con una mención honorífica. La otra fábrica de jabón era de jabón de lavar. ¿bien? Pertenecía a M. Nogueras y compañía y las facilidades estaban en el Boulevard Balboa, detrás de los almacenes Schultz y compañía. El nombre de esta se llamaba La Industrial y era de jabones de lavar hechos a base de aceite de pino. Ahí tenemos 2 fábricas de galletas y 2 fábricas de jabones, más 7 fábricas de chocolate, ya son 9. En Mayagüez hubo otras fábricas que voy a mencionar ahora. Hubo una fábrica de mantecado de frutas naturales, que era propiedad de Francisco Benítez. Había una de hielo de Alejandro Besosa y Arturo Bravo. Y estaba radicada en la calle San Antonio. A finales del siglo XIX, pues muchos conocerán y recordarán siempre a Nadal Ice, que es la fábrica de hacer hielo de los Nadal, que ha llegado hasta nuestros días. Habían 2 fábricas de jugos naturales y había una fábrica de jugo de dulces de piña y había una fábrica también que elaboraba gaseosas. La gaseosa se llamaba El Progreso y pertenecía a la familia Roy. Y la Borinquen, que era la de jugos de frutas naturales,
era de Machicote y compañía. Así que en Mayagüez también existieron varias fábricas que hoy han desaparecido, y las marcas que conocemos por ahí que están en los supermercados, pues han llenado esos espacios, pero lamentablemente fueron muy importantes en su momento y luego fueron desapareciendo. Había también en Mayagüez un taller dedicado a hacer carros del país, carros para bueyes, y estaba a las afueras del pueblo de Mayagüez, y había una también de hacer carruajes más finos, ¿verdad? Para las personas de mayor importancia en la comunidad, pues la sociedad mayagüezana y del área, y era de Pedro Fábregas y Manuel Besosa. Y también en Mayagüez vamos a añadir que existía 4 herrerías, 2 hojalaterías, 9 hornos de ladrillos, 6 hornos de cal y 3 hornos de carbón. Eso añadía a las riquezas del pueblo, y obviamente pues la mano de obra que demandaba le daban vida a la ciudad y a la región de Mayagüez. Pasando ahora a algo diferente, se hizo un invento en Mayagüez muy interesante que a mí me pareció fabuloso. No sé, porque no conseguí información si se llegó a promocionar, a publicar o qué cosa pasó, pero sí puedo decirle que había un invento de Baltasar Vigo, y ese invento era para la producción de azúcar. El mismo consistía de un sistema de tachos que le surtían al tren de paila del Vir el Guará. Ese mencionado sistema estaba instalado directamente al molino. Luego surtía los tachos, tenía un conducto para la introducción de cal y un filtro para limpiar las impurezas. Además tenía un hidrómetro para registrar la cantidad de líquido de azúcar que producía, y ese sistema se anunció o se le dio publicidad para la venta. Pues desconozco porque yo no encontré ninguna nota, ningún comprobante de alguien comprando ese sistema, pero sí por lo menos se declaraba en los periódicos que estaba a disposición, y parte del anuncio decía que trabajaba con precisión, comodidad y ahorraba mano de obra. Pues la industria también en gran manera pues ha sido responsable de eso, ¿verdad? Aunque consume gran cantidad de mano de obra, también ahorraba mano de obra. La más interesante de todas, y con la que quiero completar esta presentación, fue la refinería de azúcar y la productora de rones, la Marina. Yo sé que pues, se ha dicho siempre en los libros que en Puerto Rico no había refinerías de azúcar, pero en mi trabajo de investigación, cuando estuve trabajando con ese tema, pues pude encontrar la refinería de azúcar, y por eso quiero ir un poquito a los detalles para que vean que no es algo como que alguien lo mencionó y pasó de largo. No fueron muchos los envíos que conseguí, que encontré en los documentos, pero sí pude ver 2 envíos que se hicieron, por lo menos uno de ellos a Córcega. Esa refinería de azúcar pues nos ayuda a aclarar un poco, porque siempre se ha dicho que aquí se vendía más que azúcar moscabada, pero la verdad que sí hubo una refinería de azúcar. El primer intento para establecer centrales azucareras se estaban dando ya desde el año 1882. En octubre, da casualidad, el 31, que es un día muy conocido, el gobernador de Puerto Rico, que si no me recuerdo era Segundo de la Portilla, dio una orden y autorizó que se crearan 4 centrales azucareras. No estoy hablando de las refinerías, de las centrales azucareras. Y se dijo que las centrales azucareras se iban a vender acciones, y los lugares donde más acciones se vendieran, los 4 lugares donde más acciones se vendieran, ahí se seleccionarían para establecer la fábrica de azúcar. De esas, se seleccionó Mayagüez como uno de los 4 puntos que más acciones vendieron. Eran acciones al portador,
y valía $100, 100 pesos. Estamos en pesos todavía, 100 pesos cada una, con un interés fijo de un 12% anual. Se abrió una suscripción en toda la isla, en Europa y en Estados Unidos. Y en el caso de las oficinas centrales, estaban en la calle Tetuán número 38, en el Viejo San Juan, con su junta directiva, entre ellos don José Tomás Silva, don Pablo Ubarri, Augusto Coté, Santiago Echeveste, José Laguna, el excelentísimo Francisco Boston y Julián Blanco. Y entre los principales accionistas de Mayagüez, pues estaba la familia Nadal, los de Carmelo Bascarán, Juan Marimón, Salvador Suárez, Francisco Bacó y Federico Schulz. Y había otros cuantos más, con menos cantidades, que también compraron acciones, pero los principales fueron esos. Ok, entonces en el área de las centrales, Mayagüez tuvo 2 centrales azucareras privadas, ¿no? Con auspicio ni fondos de gobierno. La central Carmelita, del comerciante y propietario Cristi Lange, y otra que se llama, y la Rochelais, de Ernesto Forestier Luis y José Sabater. La primera estaba en el lado oeste de la población y la segunda en el valle de Guanajío. Pero sin embargo, lo que nos interesa más, pues ya sabemos que había centrales azucareras, y obviamente traigo esto porque para tener una refinería se necesitaban centrales azucareras cercanas. En el caso de la refinería y la licorería, que ya va a venir para la segunda mitad del siglo XIX, pertenecían la mitad al francés naturalizado Jacobo de Castro, que fue muy famoso en el área de Mayagüez por su hacienda, y la otra mitad pertenecía a Berkeley, una compañía establecida en Londres, Inglaterra, y estaban representadas en Mayagüez por un individuo que se llamaba, que era ingeniero, César Alejandro. En realidad, el proyecto para establecer la refinería se había iniciado por Juan Ducos y Juan Bautista Lacroix en el pueblo de Guayanilla, pero no se logró conseguir el capital suficiente para establecerla en Guayanilla. Cuando en Mayagüez entonces se hizo el proyecto para establecer la refinería, los de Guayanilla obviamente se opusieron al proyecto, argumentando que ellos habían sido primero, pero la verdad es que lo que contaba era el dinero para iniciar las operaciones, y ese dinero pues se estaba recibiendo de 3 bancos principales. El banco de San Tomás, un banco que era de Francia, y un banco que pertenecía a Estados Unidos, y el capital de los inversionistas mayagüezanos, la mitad, como mencioné, de Jacobo de Castro y otra mitad del Berkeley en Inglaterra. De Castro y la Casa de Londres lograron conseguir los permisos para construir los establecimientos y para refinar el azúcar, y a la misma vez una licorería que yo sé que mucha gente recordará, que se llamaba la de la Marina, que estuvo establecida obviamente en la región de La Puntilla, en el área portuaria de Mayagüez. Y esa refinería se destinaron las siguientes edificaciones: un almacén que estaba en el área de, como dije, de La Puntilla, y era de 90 pies de largo por 37 de ancho y 15 pies de alto. Un colgadizo de 90 pies por 40 pies de alto y una chimenea de 70 pies de alto. Dentro del almacén habían 2 pulgueros, tenían 2 pailas para conducir azúcar y una tercera para disolverla. Tenía clarificadores y tenía 2 prensas. La estructura principal estaba construida en hierro y era de 125 pies de largo y 21 de ancho. En cada lado tenía 2 almacenes de 25 por 11, y las edificaciones
cubrían un territorio de 111.36 varas en terreno, ¿verdad? Era la medida que usaban. Dentro de ellas existían 3 recibidores de guarapos, habían los tanques para los enseres, filtro Taylor, habían filtros para carbón animal, y aquí quiero traer algo que me fue muy curioso, y es que se utilizaba carbón animal, y me puse a buscar y eventualmente conseguí la explicación. El carbón animal era huesos de res que ellos adquirían de los mataderos, tenían una máquina para limpiarlos y secarlos, y con los huesos de res era uno de los recursos que ellos tenían para mantener el combustible. Tenían pues obviamente clarificadores, tenían pailas, tenían máquinas de 10 caballos de fuerza, tenían máquinas para bombeo, tenían el depósito aparte para quemar el carbón, y tenían 65 pulgueros, 8 centrífugas, tenían 6 estufas para secar el azúcar, 1053 bateas y 5700 hormas de hierro para hacer los pilones de azúcar, que eran entre 6 libras hasta 20 libras cada pilón. Y tenían obviamente pues una casa de caldera de 48 pies por 22. Tenían una estructura aledaña para el combustible, y ahí era que se almacenaban los huesos y otros materiales, además de carbón y madera. La destilería estaba construida en madera y zinc, y las dimensiones eran 115 de largo por 31 de ancho y 12 de alto. Esa licorería o destilería tenía capacidad para producir 1.200 galones de ron, pero lo cierto era que nunca llegaron a producir tal suma. Tenía una chimenea de 30 pies de alto, y tenía casa para el guardia, vigilancia, las estructuras que estaban frente al mar, y un área para almacén de herramientas y utensilios, y la casilla para los guardianes. Tenía una máquina a vapor de 10 caballos de fuerza, y las centrífugas fueron construidas en Francia. Tenía máquinas de 8 y de 5 caballos de fuerza construidas en Liverpool, en Inglaterra, y las máquinas más pequeñas y los equipos más pequeños se trajeron de Alemania. El financiamiento fue el siguiente: $500,000 de libras esterlinas que proporcionó el Emporio Rothschild Son y compañía, desde Londres, que ya sabemos que era un poderoso imperio, y obviamente con el prestigio de la banca francesa a través de Jacobo de Castro, que tenía las conexiones, de 1.000 millones de francos que fueron destinados como garantía, también para los ferrocarriles de Saint-Germain en Francia, que estaban respaldados por la compañía que dio de Mayagüez. En total, la refinería costó $639,634. Los 1.000 millones eran como garantías que estaban en la compañía por si era necesario, pero el costo de la refinería y licorería fue de $639,634. Y el maquinaria solamente pues se gastó prácticamente el grueso del dinero. En el caso de la capacidad, podría incluso producir 5.000 bocolles de azúcar, la refinería, y lo cierto fue que siempre trabajó bajo capacidad, no producía esa cantidad, y se vio en más de una ocasión perjudicada por los cambios en el costo del azúcar en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa en general.
La refinería llegó a producir hasta 1.650 galones de ron añejo. Llegó a producir 2.310 galones de ron 30 grados prueba. Producía sobre 4.000 de 23 grados prueba. 220 galones de brandy y sobre 1.200 galones de alcohol regular. En la sociedad de Camacho y de Castro se declararon en quiebra, que eran las que tenían la refinería en 1858. Y obviamente, pues Londres, San Tomás y Francia reclamaron la inversión. Pusieron de síndico para liquidar la propiedad de las dos empresas a Guillermo Shorter, que era un hombre demasiado respetado y con demasiada credibilidad en Mayagüez, y a José Chavarrí. Luego, Teodoro Rothschild, que era el representante del banco inglés, pues hizo una propuesta para adquirir la refinería y la destilería en un convenio privado. Pasó que Pedro Laquiver y Polidura ofrecieron y dieron en venta sin autorización, en venta privada. Entonces esa subasta fue anulada y a los dos amigos, Laquiver y Polidura, pues se le puso una multa de 500 pesos a cada uno por no seguir las instrucciones. Luego se hizo una segunda subasta que la obtuvo de nuevo, pero legalmente, la compañía de los Rothschild, y invirtieron 18.000 pesos en reparaciones para mantener la estructura funcionando. Ya dejaron establecido como encargado a Michelena y compañía, y en el año 63 la administración pasó a manos de Pedro Juan Raldiris. Los Raldiris también después eventualmente se fueron a quiebra, y en gran medida por la inversión que habían hecho en la refinería. Y los precios del azúcar pues subieron un poco, y en esa bonanza aprovecharon el doctor Francisco de Paula Vázquez y los hermanos Nadal para comprar la refinería, y lograron adquirir un financiamiento, una financiación de 342.902 pesos de manos de Latimer Tudor y compañía de Mayagüez, y obviamente el resto lo refinanció la compañía francesa. Ya para los años 1860, 1880, como todos sabemos, pues se da una caída del azúcar por lo que ya conocemos del azúcar de remolacha, y en Estados Unidos por la siembra de azúcares en el sur y las inmensas centrales que establecieron, y en Francia obviamente por el azúcar de remolacha, lo que sumieron de nuevo a la refinería en la quiebra. Y finalmente en el año 1868 los Nadal estaban dando la refinería en arrendamiento o en venta. Lo cierto fue que no conseguía ningún comprador, y que lo que ocurrió es que todavía en el año 74, yo vi en los periódicos de la época anuncios donde se estaba vendiendo la refinería y que pertenecían en esos momentos a la familia de los Nadal. Así que prácticamente la refinería no tuvo una larga vida, pero sí existió, sí hubo refinería en Puerto Rico. Y en el caso de la licorería, pues sabemos que la licorería de la Marina pues llegó prácticamente casi hasta nuestros días, siglo XX. Si miramos en conjunto, lo que podemos ver es que en el área de Mayagüez, como mencioné, gracias a su crecimiento poblacional, al movimiento mercantil y obviamente a la función de los pueblos cercanos de San Germán, Cabo Rojo,
hormigueros, añascos, que obviamente se surtían y pues dieron un impulso económico considerable de tal magnitud que se llegó a establecer pues, esa central y esa licorería. Los demás, pues vimos que eventualmente fueron también decayendo y ya cuando llega principalmente en 1898, pues las cosas cambian en Puerto Rico y muchas de esas empresas pues desaparecieron. Algunos de los originales dueños marcharon, otras decayeron y finalmente hubo que ajustarse a los nuevos tiempos, la nueva realidad. Con esto termino mi presentación. Dudas y preguntas, pues a través de Pablo pueden, si yo puedo contestarlas y si sé contestarlas, porque yo no lo sé todo. Sí, Así que muchas gracias, gracias. Antonio. Sí, tenemos preguntas y antes de eso, pues gracias, Antonio, pues pudimos, por fin, tuvimos unos problemas técnicos. Le pedimos disculpas a nuestro público. Sé que tenías una presentación en PowerPoint, no se pudo subir, terminaste haciendo la presentación desde el celular y pues eso complica las cosas. Pero Sí, nada, nuevamente agradezco a nuestro público. Antes de comenzar con las preguntas, quiero agradecerle el respaldo que tuvimos el lunes pasado. 9.800 reproducciones tuvo el conversatorio con el historiador oficial de Puerto Rico, el doctor Carlos I. Hernández Hernández. Y hasta el momento ya casi está llegando a las 15.000. Y eso es bien positivo. Y nada, también gracias a la Academia de la Historia de San Germán, que estos fabulosos conferencias que hemos estado dando están llegando, se están moviendo muy bien. Del público en Facebook, tengo varias preguntas. Vamos a comenzar con una. Mencioné ya lo de la presentación, pero Gaby, saludos Gaby, ya de Ponce, saludito. Está preguntando, ¿tienes ilustraciones de estas industrias? ¿Hay imágenes sobre ellas o todo es sacado de documentación, fuente primaria escrita? por lo menos que yo tenga, no, todo fue sacado de fuentes primarias y principalmente de anuncios de los periódicos de la época y del archivo general y del archivo de Mayagüez. Cuando Sí, dices periódicos, ¿qué periódicos te estás refiriendo sí. específicamente? Pasaba que cuando las compañías se iban a quiebra, un Ajá. requisito era que tenían que hacer el anuncio por los periódicos y cuando empecé a ver diferentes quiebras, encontré que estaban insertados periódicos de todos los nombres posibles del siglo XIX, una cantidad inmensa. Y obviamente que están en el archivo general, no sé si ya los han desprendido o los dejaron en el mismo documento, porque cuando yo trabajé el, el Fondo de Mayagüez, pues lo estaba trabajando prácticamente por primera vez y organizándolo. Los periódicos se quedaron insertados, pero no sé si lo han sacado o no, desconozco. Y ahí, bueno, no sé, eso era una inmensa cantidad, incluso Sí. periódicos fuera de Puerto Rico, De que era hecho, la la evidencia. pregunta, sí, la pregunta fue mía, porque es que eso es un dato que mucha gente desconoce. Algunos de estos periódicos se estaban produciendo en Mayagüez o en el Sí, área sí, oeste. sí, sí. Muchos eran de Aparte, Mayagüez. sí, aparte de Mayagüez, ¿qué otro municipio producía periódicos, si tienes esa información, en Bueno, el siglo XIX? Aguadilla tenía sus periódicos también. Aguadilla tenía Ok. periódicos, que yo sepa, ¿no? San Germán, pues, obviamente San Juan, ¿verdad? Ponce también tenía sus periódicos. O sea, el siglo XIX es que yo vi tantos periódicos que no había visto ni siquiera en los catálogos, que me quedé sorprendido, pero como mi investigación no estaba girando en torno al periodismo, pues simplemente puedo Sí. decir que están en el fondo de Mayagüez y que yo no lo saqué No, por no, las y es, y propiedades. es interesante ese dato de los periódicos. Yo ahora mismo, yo entiendo que se han hecho investigaciones sobre periódicos en Puerto Rico, más enfocado en San Juan, pero me está curioso este dato, ¿verdad? Y es una posibilidad de investigación para alguien que le interese. Ok, Sí, yo vamos a creo pasar, magnífica. ajá, sí, sí. Vamos a pasar con otra de saludo a Jaime Castañer Cuyal. Voy a leer lo que escribió. Dice,
¿tiene alguna información sobre la droguería y licores Gatel y sobre el empresario Luis Cuyal? Y Federico Gatel eran bisabuelos míos, pero sé poco de ellos o de sus negocios. Ambos vivían en Mayagüez. Voy a repetir: droguería y licores Gatel y Luis Cuyal. ¿Te suenan? Gatel sí, pero no. Dentro de la investigación que cuando yo la estaba haciendo, como yo estaba enfocado en otras cosas, saqué lo que más o menos me pareció interesante fuera de mi tema y por eso es que hice lo de las industrias que no estaban incluidas prácticamente en mi investigación, pero a medida que encontraba material lo fui poniendo en una esquina y finalmente le añadí un poco a esa investigación. Pero sí, los Gatel por lo menos sí me suenan porque sé que los vi en muchas ocasiones en la documentación, pero no desconozco de las droguerías. La más que pude ver fue la de los Bacó, esa sí, pero y sé que había Ok. otra, pero no recuerdo, en el momento no sé. Ok, vamos a pasar a Zoom y luego regresamos a Facebook y tengo una del público de los canales donde lo comparto en WhatsApp, pero ya mismo voy con esa. Ok, AT dice: gracias por su exposición. Pregunta: ¿qué medios se utilizaron para vender, distribuir estos productos en la población en Puerto Rico? Aridio Tavera, saludos, Aridio. Saludos, Aridio. Bueno, por lo menos yo vi que parte de la producción se vendía, la de menor calidad, se vendía localmente. Y que aunque busqué y indagué y rebusqué cuánto documento podía encontrar, solamente encontré 2 envíos de azúcar refinado, 2 envíos. Y la mayor parte de los rones, lo que vi es que se destinaban a Estados Unidos. Obviamente, pues es exportación, que se hacía desde Puerto Mayagüez. E incluso he visto un poco que se distribuía a otros puertos, en este caso es de Aguadilla, que yo lo estoy trabajando, y sí he visto que llegaba algunas cantidades de ron procedentes de Mayagüez, pero fuera de eso, nada más. Muy bien, tengo aquí, disculpen este de lado, tengo la otra computadora, como mencionó ahorita el amigo Carlos Rivera, comenzamos aquí sin energía eléctrica. Tuve que improvisar, prender 2 computadoras, poner la batería, funcionar, fue todo un revolú, pero nada, estamos aquí con nuestro compromiso de traer el programa. Un saludo a José Ángel Latorre. Escribe: pero existen fotos de esas fábricas, de los periódicos. Lo estoy haciendo en preguntas, ya la contestaste. ¿Podrían mencionar algunos de los nombres de los medios? Ya hablamos sobre eso. Sigo por aquí, muchas gracias. De Perdóname, Jaime. Pablo, uno de los periódicos que yo recuerdo era el Industrial. El El Industrial. Industrial, sí. ¿Puedes abundar un poco más si tienes más información sobre el Industrial? No, lo que yo conseguí, lo que yo buscaba, ¿verdad? Pues, obviamente lo vi, había uno que era en industrial y de comercio, era todo lo referente al puerto, pero gracias a los periódicos yo pude establecer los itinerarios y los costos de los pasajes a prácticamente cualquier parte del mundo a través de los diferentes puertos, ¿no? Tomando relevo, pero uno podría, por ejemplo, salía de Mayagüez, iba al puerto de Santo Domingo, de ahí pasaban a Baracoa, a Nuevita, a Jibara, La Habana, de ahí pasaban a Puerto Príncipe, luego seguían a México, en México llegaban a Veracruz, en Veracruz tenía que embarcar al Pacífico y de ahí se movían al resto del mundo. Y claro, Muy, de Mayagüez se salía directamente a Europa también. Pero eso muy es de bien. los periódicos, ¿eh? Ah, Y en sí, sí, cuanto sí. a anuncios de la época, discusiones políticas, pues eso es una inmensidad lo que hay en esos periódicos. Digo, la cantidad, no recuerdo porque es demasiada. Yo vi Sí. 800 cajas y yo estudié
sobre 80 quiebras de Mayagüez y todas tenían por lo menos 2 periódicos. Ok. Así que Pues estamos mira, hablando de tenemos cientos de aquí, periódicos. sí, tenemos aquí a José Bolívar Fresneda. Saludos, José. Otro de nuestros historiadores que ha estado en el programa y que ha estado en coordinación con la Academia de la Historia de San Germán en las distintas actividades. ¿Dónde estudiaron los empresarios puertorriqueños? Entiendo que se refiere a los del área oeste como tal. Bueno, yo conseguí alguna escuela, algún sitio, lo más que conseguí, algunos eran graduados en España, que alguno que otro vi que estudió en alguna universidad estadounidense, pero el grueso eran españoles o habían estudiado en España o en Francia, la mayoría de los que pude ver. Y en Mayagüez, pues obviamente pues no teníamos universidad, y alguna gente de Mayagüez pues, estudiaba entonces en San Juan, en el viejo San Juan, pero la Súper. mayoría estaban de lo que yo vi, la Universidad de la Complutense, que recuerdo así de momento, vi algunos que habían estudiado en la Universidad de Toledo, pero repito, como no era mi área, pues no me concentré en eso, pero sí sé que el grueso de los que eran ingenieros y demás, casi todos habían estudiado en Francia, España o en Estados Unidos. Algunos también, como Mais, era inglés, estudió en Inglaterra, Sí. la Universidad de Londres. Quiero mencionar Gaby, que de hecho Gaby la hemos tenido en el programa, ella es guía turística, ella trabaja el área de Ponce y otras zonas, y un saludito para ella, ¿verdad? Se le aprecia mucho. Saludos, saludos. Sí, ella escribe, los galas que el profesor mencionó eran los catalanes, creo que lo está haciendo en forma de pregunta, ¿eran los catalanes que tenían hacienda en Ponce también? Desconozco. Lo sé que los catalanes, que yo tengo conocimiento, más que estudian son de Aguadilla, estaban íntimamente emparentados con los de San Juan y con los de Humacao. Pero por lo menos no he visto, en lo que yo he estudiado de Aguadilla, que es donde he trabajado mucho los catalanes, no he visto que estén emparentados con los de Ponce, pero obviamente que los catalanes vienen en una época específica y que todos venían detrás del comercio y lo que yo pude ver es que se fueron estableciendo en los puertos principales. San Juan, en Aguadilla, en Mayagüez tenían ramificaciones, en Arecibo tenían pequeñas ramificaciones y en Humacao. Pero de Ponce no he visto nada, pero no dudo que sí, o sea, porque ellos eh, se, se expandieron por toda la isla prácticamente. Y además de eso, Sí, también ellos establecían negocios en los pueblos aledaños a través de sucursales relacionadas con las empresas de los catalanes, los Amén, los Juliá, los Col, los Sardá, todos estaban emparentados, todos eran familia. muy bien. Otro saludo para Javi Cesani, de allá de Mayagüez. Envía saludos desde Mayagüez, obviamente. Y nada, se compartió en 2 canales de Facebook de amigos de Mayagüez, de distintos amigos de Mayagüez que ellos pues Estoy, nos estarán viendo de allá. estoy con ellos, amigo de Mayagüez. Sí, sí. Yo soy un Mira, amigo de Mayagüez. desde nuestros canales en WhatsApp me escriben, han mencionado varios extranjeros. Esto lo tengo que empatar con algo que pensé, ¿verdad? Porque tuvimos hace unos años el simposio sobre los alemanes en el oeste. Sí. De hecho, fue la primera revista de la Academia de la Historia de San Germán. De ahí salió el primer volumen. Pero mira, dice, has mencionado varios extranjeros. Hay 2 preguntas. La primera, de manera general, ¿cómo ellos llegan a Mayagüez? Te voy a decir la segunda porque a lo mejor está relacionada. ¿Cuál es el atractivo? Claro, esta segunda no lo dicen por los extranjeros, pero ¿cuál era el atractivo de Mayagüez para el desarrollo industrial? Las Si menciono no, las dos porque por si acaso las puedes empatar. sí, mira, Mayagüez obviamente fue la industria, se mueve a través es por el puerto. El puerto de Mayagüez incluso llegó a ser el puerto número 1 de Puerto Rico, no el segundo ni el tercero. Mayagüez durante la mitad del siglo XIX prácticamente era el primer puerto de Puerto Rico.
en exportación y casi siempre segundo en importación. Las compañías mercantiles se van a ir llegando al puerto, obviamente por el movimiento que generaba el puerto. De aquí, del área de Mayagüez y los pueblos aledaños, se establecía, como les dije, una relación comercial con Santo Domingo, Cuba, Haití, México, Venezuela. Había una conexión directamente a Europa y sobre todo a la región de Austria, Alemania. Por eso vamos a ver muchos apellidos austriacos en esta zona de Mayagüez y muchos apellidos alemanes. Vinieron, ya empezaron a llegar detrás de la explotación de azúcar y café. O sea, ellos no vienen a sembrar azúcar y café, ellos vienen a mercadear el azúcar y el café, pero finalmente se quedaron con el azúcar, el café y las haciendas. Porque ellos lo que hacían era que eventualmente reflexionaban las haciendas y cuando el hacendado fallaba o algo pasaba, la hacienda pasaba a sus manos y luego ellos o la administraban directamente o la ponían en manos de unos terceros a cambio de 1% o bajo administración. Estas La personas se primera quedaban. pregunta me hiciste, me preguntaste por qué llegaron. Sí, sí, de manera general, porque me imagino que Ah, cada por eso, no, caso pero, es una sí, no, historia, pero ¿verdad? como dije, lo que vienen es detrás del comercio. No, todo viene detrás del comercio y obviamente, mira, en Mayagüez habían hoteles, en Mayagüez habían casas de alojamiento y Mayagüez se convirtió, realmente era una urbe, era una metrópoli que trataba de imitar al máximo a España y a Francia, obviamente, hasta con un bulevar y tenían el tren que circulaba desde el puerto, no es un tren, el de sangre, del puerto hasta la ciudad, y con su bulevar y sus plazas, o sea, se trajeron losas de Islas Canarias para las calles. De Mayagüez era una ciudad muy próspera, con sus médicos, droguerías, y tenía todas las facilidades. Recordemos que no existía la carretera principal que da la vuelta a la isla. Y el movimiento se daba San Juan, Arecibo, Arecibo, Aguadilla, Aguadilla, Mayagüez, Mayagüez, Cabo Rojo, Ponce, Ponce, movía entonces para el Guayama, Humacao, Fajardo, San Juan. Sí. Y esa era la autopista. O sea, la gente se movía por ahí. Cuando llega el primero, empiezan a traer a sus amigos y familiares y vecinos y lo establece, empiezan en Aguadilla o en Mayagüez o en Ponce o en San Juan y empiezan a repartirse por los puertos principales, porque así ellos tenían no solamente el mercadeo, sino también la venta ellos eran los representantes de las líneas marítimas y ellos vendían pasajes a 50 centavos, unos 50, 3 pesos, 10, 15, depende de dónde fuera y qué clase. Ok, interesante. Regreso a Zoom. Carlos Rivera Vélez escribe, pregunta, ¿hubo industrias navieras en Mayagüez? Por ejemplo, artilleros o reparación de barcos. Y luego dice, en el siglo XVI y XVII los hubo y quisiera saber si ya en el siglo XIX se consolidaron como, déjenme bajar aquí, como industrias al servicio de Puerto Rico y otros países. De lo que yo conseguí, en Mayagüez, en la playa, habían calefateros, o sea, eran los que reparaban los barcos calefateando. Ese oficio y esa industria, por lo menos sí, yo la pude constatarle que existió. De hecho, había un empresario que tenía diferentes esclavos y empleados que él los tenía en esa industria de la calefatear los barcos en la playa Mayagüez. Eso hasta ahí. No encontré que hubiese un astillero. Me imagino que reparaciones obviamente tendrían que haber porque si los barcos se dañaban, por lo menos en el puerto de Aguadilla, que yo estoy trabajando en el puerto de Aguadilla en cuanto a comercio y navegación, por lo menos sí he encontrado que habían personas que se dedicaban a reparar averías menores en los barcos. Pero, y en Mayagüez sé que debió asistir, pero que yo lo consiguiera fuera de los calafateros, no.
Sí, mira, me encanta que este es un tipo de tema que mucha gente no conoce y veo que mucha gente está preguntando, ¿sabes? Nuestro público está preguntando. Regreso a Facebook, luego regreso a Zoom y luego regreso al chat, a WhatsApp. Acá en Facebook, José Ángel Latorre pregunta, ¿qué bancos financiaban estas industrias si esto era el caso? ¿Existían bancos que Sí, financiaran esto? ¿O este financiaba el era banco, financiamiento extranjero? no, financiaba el banco de San Tomás, el banco de los Rothschild en Francia, el banco de Londres en Inglaterra y de Mayagüez financiaba Turul y compañía. Esos eran los, no decir, Mayagüez, Turul y compañía, pues era realmente una empresa de respeto y de grandes capitales, eh, pero el grueso del dinero provenía de Francia, Inglaterra y San Tomás. Después, a finales ya del siglo XIX, pues vamos a encontrar también financiamiento a manos de José Tomás Silva, de Aguadilla, Silva Banking, y había también un financiamiento de al Banco de Nueva York, creo que era Nueva York o de Filadelfia, no recuerdo bien, pero ya más adelante del siglo XIX. Ok, y ahora una pregunta mía. Sí, Digo, todavía hay más preguntas, pero es que al mencionar esto de los bancos extranjeros, esa ganancia se perdía. Digo, no se perdía, pero se iba para el extranjero, ¿no? sí, sí, no, fuera de la de Turul y los movimientos que se hacían locales, no, no, obviamente, no, no, esa gente, eh, es lo mismo que pasa ahora, o sea, las grandes empresas recogen y se lo Sí, no, llevan. definitivamente. Lo que cambió fue el nombre y el dueño, pero el proceso es Sí, el mismo, sí, sí. el proceso es el Déjame mismo. hacer otra pregunta aquí porque no quiero dejar a Elba Gigante. Saludos, Elba. Dice Saludos para él. sus ancestros son de Mayagüez. ¿Por dónde llegaban los corzos a Mayagüez? ¿Por dónde llegaron? Sí, Bueno, obviamente a través de su puerto. No, los sí, cuartos vienen a Mayagüez, y hubo personas de grandes recursos en Mayagüez que eran corsos. Sí, no vienen lo mismo, vienen detrás de la industria del café. Recogían casi toda la producción de la zona de Maricao, Lares, Rosario y parte de Añasco, ¿no? Detrás del café. Ese era el producto principal, detrás del café. Y había uno muy importante que estoy tratando de recordar el nombre ahora. Winfucci, creo que se pronuncia así, no estoy muy seguro. Ese señor era algo serio. O sea, ese señor era un empresario de tal nivel, tenía 4 haciendas, almacenes, negocios, que los botones de su camisa eran de oro, el cabo de su bastón era de oro, la vajilla era en oro y plata. Tenía una escuela en Las Marías, lo que era, todavía no era, sí, ya era el barrio, ya era el pueblo de Las Marías, pero en la zona de Las Marías tenía una escuela compuesta de, creo que eran de 20, 12 o 20 pequeñas casitas, cada una tenía una esclava a cargo y esa esclava tenía a los esclavitos pequeños que eran preparados en aspectos de preparar dulces, vender dulces, preparar los calafateros, carpinteros, albañiles. Entonces él lo llevaba, pero si no recuerdo mal, no sé si le daba 6 o 12 a cada esclava y le enseñaban el oficio. Él lo llevaba pequeño y cuando ya tenían 12 o 13 años, entonces los vendía por sumas astronómicas. O sea que él compraba esclavitos pequeños o los que le nacían en su, en sus empresas, en sus negocios, y los mandaba a la María, allá los educaba. Era una escuela industrial fuera de tiempo, y cuando esa gente estaban educando a sus muchachos, entonces los traía a Mayagüez y los vendía por sobre 1,000 y pico de pesos a cada uno. O sea que era un negociazo. Esa es una escuela fuera de tiempo. Escuela industrial puertorriqueña fuera de tiempo.
por Wilfucci, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero yo sé que en Mayagüez cuando se hizo un simposio, yo presenté un poco sobre los Wilfucci, pero ahora en este momento se me fue el nombre del personaje, pero era una cosa, ¿En qué era periodo tal, fue eso? ¿cómo es? ¿En qué periodo, Ajá, cronológicamente sí, hablando? siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Eh, Cuando pasaba por la acera, si la gente no se quitaba, él lo sacaba con el bastón. O Ah, sea, wow. imagínate. Y Pues tuvo, mira, ajá. tuvo los Merles, todos los Merles de Mayagüez emparentaron con él. Él tuvo, creo que eran dos hijas, se casaron. Una se casó con un Merle, la otra no recuerdo con quién, y él las divorció. Imagínate tú, en el siglo XVIII las divorció, porque ellos no eran dignos de manejar el el negocio, la empresa. Y Sí. después de los Merles, pues los nietos son los que se van a hacer cargo, hasta el extremo que llegaron a tener una condesa, descendió de los Merles, salió de Condesa Merle, que era descendiente de los Merles Guifuchi, que fue a parar a Córcega. Muy bien, mira, aquí en Zoom tengo una excelentísima pregunta de Carlos Rivera Vélez. Es una pregunta de clase de Respeto. humanidades. Sí, no, de clase de humanidades, porque es a nivel universal. ¿Cómo transformó la revolución industrial la industria mayagüezana? Esa es la primera parte de la pregunta. Él dice, sé que mencionaste algunos adelantos tecnológicos, pero su acogida fue la excepción dependiendo de la industria o había un Mayagüez abrazando de manera general la modernidad. Definitivamente, Mayagüez y sus empresarios estaban comprando tecnología en Alemania, en Inglaterra, en Francia y en Bélgica. Y en Estados Unidos, incluso las máquinas Singer, máquinas de clarificadores, tecnología para la industria, eso está íntimamente, directamente relacionado con los países industrializados. De donde menos venía era de España, muy poco, algún equipo científico, algún invento, pero muy poco. Por eso fue que mencioné el invento de la clarificación de azúcar, porque pues, fue curioso porque en Mayagüez se desarrollara un invento así, pero la industrialización, pues sí, está directamente, y las grandes compañías de Inglaterra, Francia, Bélgica, estaban al frente. Los puentes se traían de Bélgica o de Francia. Incluso la tecnología del muelle, de la puntilla, que después no fue operacional, se trajo directamente de Europa, para ensamblarlo acá, con sus planos y medidas hechos allá para ensamblarse acá. Ya la tecnología, el mundo industrial, Mayagüez estaba al día. Yo conseguí catálogos que estaban en el archivo de Mayagüez de la tecnología francesa. Por lo tanto, si habían catálogos de la tecnología francesa, ¿por qué no haberlos de los otros lugares? Y de ahí es que ellos mandaban a pedir sus piezas y lo que necesitaban. Lo mismo en Aguadilla. Es verdad que dije que estoy trabajando en Aguadilla hace años, Sí, pero ahora estoy de lleno. Y lo mismo, la tecnología estaba llegando prácticamente de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. tú sabes que mientras más uno va conociendo estas historias, uno va comprendiendo que posiblemente en siglos anteriores al 21 y al 20, la comunicación entre Puerto Rico y otras partes del mundo era mucho más abierta que hoy día. Mira, Este, Pablo, esto es mío, este es comentario mío, pero si quiero te voy a hacer hacer un algún... comentario que te voy a decir lo Sí, siguiente. claro. En las escuelas de Mayagüez se enseñaban 5 idiomas, no uno ni dos, 5. Y los intérpretes de los puertos tenían que conocer 5 idiomas. Claro, muchos de ellos venían de Europa, pero el intérprete tenía que conocer 5 idiomas, pero el objetivo era que gente local aprendiera idiomas para que no tuviésemos la carencia de depender de gente de afuera. Pero se enseñaba 5 idiomas: español, te enseñaba inglés, alemán, francés e italiano. Sí, yo voy a hacer otro comentario mío porque es que Sí, sí, sí. eh,
está acorde a todo esto. Hay un historiador chileno que yo lo he estudiado porque es parte de mis investigaciones sobre la Inquisición en América, José Toribio Medina. José Toribio He decía leído de él. que, sí, él decía que en el siglo XVI, perdón, el siglo XVII y XVIII era más fácil moverse en las Indias, en todo el continente, que en el siglo a finales del XIX y del XX, que estos embelecos de las fronteras, en vez de adelantar, lo que hacían era atrasar. Pero nada, es un comentario mío. Vamos a regresar. Aquí me preguntan desde uno de los canales de WhatsApp si podrías abundar y explicar un poco más la influencia o la relación de San Tomás con la industria en Mayagüez, porque parece que a mí me estuvo interesante lo de San Tomás, me imagino que a varias personas también. Sí, y San Tomás es muy importante en Mayagüez, en Ponce, en Vieques y Aguadilla. Era de tanta importancia que lo que yo he ido encontrando ahora en la investigación que estoy haciendo es que San Tomás era el que financiaba, incluso fiaba las mercancías a los comerciantes, pequeños comerciantes. Los grandes comerciantes que tenían grandes capitales se movían directamente a Europa y Estados Unidos. Pero los comerciantes, los medianos y pequeños comerciantes que no tenían suficiente dinero, dependían de San Tomás, a tal extremo que San Tomás les fiaba las mercancías y les suplía de todo lo que ellos necesitaban. Todo es todo, desde lo más mínimo que uno se puede imaginar hasta lo máximo. Y otra cosa es, cuando yo escribía sobre Mayagüez, el libro de Mayagüez, que yo planteaba que Mayagüez, obviamente, Ponce, Vieques, quedaba más cerca. Del caso de Vieques es interesante porque hay un comentario en un interrogatorio que se hizo y le preguntan a un comerciante y a un empleado de la aduana que cuál es el asunto de Vieques con San Tomás, y él le dice fácil, llegan de Vieques a San Tomás, desde allí trafican ilegalmente, toman cualquier medida y se devuelven para San Tomás porque están al lado. Y luego desde allá empiezan a hacer el reenvío. O sea que en algún momento Vieques aparentemente sirvió de transbordo para mercancías de San Tomás, pero sí llegaban barcos continuos casi todos los días a Mayagüez, a Guadilla, Ponce, saliendo de San Tomás, con mercancías de todo tipo, habido y por haber. Me llega otra pregunta. José Ángel Latorre dice, inquietud. ¿Y Haití qué papel jugó debido a que Francia estuvo con esas relaciones comerciales? Vamos a aprovechar los dos, Haití y Francia. Sí, de Haití había casi todas las líneas tenían ruta a Puerto Príncipe. Pasaban de Santo Domingo, iban a Puerto Príncipe. Y de ahí enfilaban para Santiago, creo que para Coa, Nuevita Jibara, o no sé si Jibara Nuevita, y La Habana. Y obviamente de ahí a Veracruz, y se volvió a la inversa, Veracruz, La Habana, Nuevita Jibara, Baracoa, Santiago, Puerto Príncipe, Santo Domingo y Mayagüez generalmente. Y entonces Mayagüez fue tratando, eventualmente sacaron al puerto de Cabo Rojo de Carrera y tenía una amplia relación con Ponce y Aguadilla. Sí, mira, quiero mencionar, hay un programa para los que le interese que hablamos sobre Antenón Fermín, un intelectual haitiano del siglo XIX, mientras todo el mundo piensa que Haití estaba vivía en un mundo, no sé, salvaje. Allí hubo personas que estaban bien educadas, como este señor Fermín, que conocía 5 idiomas, que era autodidacta, era antropólogo, era historiador, era escritor, era político y quizás por su conocimiento fue echado hacia un lado, ¿verdad? Y fue uno de los primeros que puso en duda las teorías científicas del siglo XIX
del predominio de la supuesta raza blanca sobre otras razas. Él fue el primero que se levantó y dijo eso es incorrecto y escribió un libro de 678 páginas demostrando evidencia en contra de eso. Mira, Dime, Antonio, que tengo una última pregunta porque ya casi no tenemos tiempo y dejé está esta bien, pero para el final. mira lo que iba a decir de Haití. Muchos Ajá, de los empresarios que se establecieron luego en la región de Las Marías, Mayagüez, Aguadilla, Moca, San Sebastián, eran emigrados que habían salido huyendo de Haití, porque allá eran empresarios, incluyendo catalanes, que fueron a Santo Domingo algunos y después pasaron a Puerto Rico con los problemas de Santo Domingo y otros vinieron directamente de Haití y se establecieron en Puerto Rico. Ellos vienen huyendo por el asunto de la revolución y demás, pero esa gente estaba súper establecidos y muy bien económicamente allá en Haití. Y de esa gente vinieron, pero muchos. Ahí va a tener una infinidad de apellidos en la zona principalmente cafetalera. Y digo cafetalera, hago el hincapié porque la costa era la caña y la caña estaba en los grandes empresarios, los grandes asentados, pero el monte que estaba recién empezando a desarrollarse, era más fácil conseguir tierra y sembrar café y levantar una hacienda, que fue lo que ellos hicieron, como los sí, Bochán, los Pellicier, la Salle Caimoca, Burdones, Duprey, Peyó, Laguerre, toda esa gente que llegó a esta zona vino detrás del café y huyendo obviamente de Haití. sí. Mira, esta siguiente pregunta fue al principio que la escribieron. La dejé al final porque aquí pues no promocionamos el uso de bebidas alcohólicas, pero como historiador estoy consciente de que Puerto Rico tuvo una industria o tiene una industria del ron y tú mencionaste algunos detalles de la industria del ron en Mayagüez y me están pidiendo si puedes abundar un poquito más sobre la industria del ron en el área oeste, porque siempre pensamos en Cerrallé en Ponce y pensamos en Bacardí ya siglo XX en el área metro. Sí, dame un segundito que estoy buscando por si veo aquí, porque se conoció hasta lo último como la Marina, Ajá, la licorería, pero sí se producían en Puerto Rico, como dije, rones, ¿verdad? Se producía ron añejo, se hacía ron añejo, se hacía sí, ron de 30 grados prueba, se producía aquí, de 23 grados prueba. Brandy se hacía y producía en Puerto Rico y un alcohol más común. Además, en casi todas las haciendas azucareras había los alambiques que producían rones para la venta, no consumo, para la venta. Casi todas las grandes haciendas tenían una producción de ron. súper, súper. Mira, antes de volver a invitar a Carlos Rivera Vélez a que se presente, quiero leer algo que la doctora Jamonita Vega Lugo escribió, dice, siempre, siempre un placer escucharle, refiriéndote a ti, Antonio. Felicitaciones Igual, al es mi amigo y maestra. colega doctor Antonio Nieves Méndez, cuyo trabajo es reconocido por esta servidora, particularmente como complemento obligado de nuestros estudios sobre el puerto y la influencia de la producción de la región oeste en la historia urbana. El trabajo del doctor Nieves es indispensable para la historia económica. Concurro con Ramonita. Carlos, Y mira, déjame decirle un saludo a sí, Camarita y ella es mi maestra. es maestra de muchos. Mira, Carlos, nada, Pablo y Antonio, solamente quiero comentar de que, fíjate, por alguna razón, la conferencia de hoy también tuvo su peculiaridad y fue bien diferente a otras que hemos hecho. Me encantó la participación del público, un bombardeo de preguntas, ¿verdad? Que eso significa que el tema es de mucha relevancia y a mí personalmente, ¿verdad? Me encanta el tema y si juntamos lo que Antonio habló con lo que estaba pasando en la
zona cafetalera en el siglo XIX desde el punto de vista tecnológico. Lo que estaba pasando también en el Valle de Hormiguero, San Germán. Hay mucha gente que dice que en Puerto Rico cuando llegaron o invadieron los estadounidenses, que aquí estábamos en pañales. Yo no quiero en realidad pues hacer comparaciones porque uno no puede contemporizar la historia, pero la realidad es que sí, aquí se había abrazado la tecnología. Creo que lo confirmó y abundó un poquito en ello Antonio. Y yo los invito, ¿verdad? Aquellos de ustedes que les guste las ruinas antiguas, de haciendas cafetaleras antiguas e inclusive haciendas de café, que vayan para que vean esa tecnología que todavía, a pesar de los años, está allí en muchas ocasiones. Por ejemplo, hay un roto entre Sabana Grande y la Panorámica de Maricao, donde hay una hacienda que se llama Hacienda Rosita. Y prácticamente eso está en maleza, pero tú puedes ver los secadores modernos para la época. Yo mismo, ¿verdad? Tengo la oportunidad de ser dueño de un tren jamaiquino. Y ese tren jamaiquino todavía tiene el sello de Carron con doble R, un proveedor de tecnología de Inglaterra. Y cuando uno empieza a asociar todo ese tipo de cosas, en realidad, pues nosotros, caramba, el siglo XIX fue un siglo también de despertar económico, o no despertar, ¿verdad? Quizás estábamos empezando a dar los pininos económicos para tener otro rol a nivel mundial del que quizás tenemos actualmente por muchas otras razones. Pero nada, Antonio, bien refrescante tu conferencia. Ni se diga si empezamos a hablar de las élites dueñas de esas industrias y Sí, sus no, relaciones con las eso es otra élites, cosa. sí, sí, y sus relaciones con las élites criollas de, ¿verdad? De San Germán y de Ponce, etcétera, etcétera, porque según tú comentaste, que las familias eran bien cerradas protegiendo su pecunio y se casaban entre sí todo eso, eso no era en Mayagüez nada más, esa era la norma en general, como los criollos, ¿verdad? Protegían su riqueza. Así que yo creo que Antonio nos ha abierto la puerta esta noche para seguir explotando este tema y su derivado en el 2025, ¿verdad? Así que Antonio, caramba, muchísimas gracias. La verdad es que valió la Gracias a pena usted y al esperar público por por los... escucharnos y tener paciencia. Sí, no, valió la pena esperar, ¿verdad? Esperar a que se superaran los problemas técnicos y definitivamente pues la conferencia de hoy muy refrescante. Es un tema que, como dije al principio, es casi, ¿verdad? Casi no se trata en este tipo de conferencias. Así que buenas noches a todos. Antonio, Buenas noches. buenas noches a la audiencia que ya nos está acostumbrando ¿verdad? Con su apoyo. Y como siempre, para último y no menos importante, a nuestro productor, secretario, editor y un montón de roles, Pablo, que sin Pablo, pues este tipo de programas, pues no se pueden dar. Y los invito nuevamente, ¿verdad? La Academia perdón, la Academia de la Historia de San Germán es una organización inclusiva. Y lo que digo con esto es que si usted es estudiante o sea un estudioso de algún tema o tenga un doctorado en historia, ¿verdad? Y quiere elaborar alguno que otro tema, por favor hágale llegar a Pablo, a un servidor, a Ramonita, su interés en compartir lo que ustedes, ¿verdad? Desean compartir con el público en general. Hace 2 o 3 semanas celebramos el segundo congreso y prácticamente Ramón, que es el custodio del Museo de la Botica, estuvo hablando sobre leyendas y cuentos de San Germán. Mira, y ahí hay un ejemplo de una persona que se ha autoeducado, que tiene una pasión por la historia y que todo lo que estuvo dialogando en el segundo congreso pues fue más que bienvenido por todos los que estábamos ahí. Y nuevamente invito al público general que haga, ¿verdad? Haga su participación en estas conferencias, pues un interés particular. Así que buenas noches a todos y los esperamos Buenas en noches. noviembre para la conferencia sobre las cárceles en San Germán. Gracias, Antonio, gracias, Pablo, y a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches.